Causa número 12, expediente 8-2022, proceso de inconstitucionalidad. Demandantes, el 25% del número legal de congresistas, contra el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. Se cuestiona la Ley 31.520, ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, y el artículo 32 del Decreto Legislativo 1451, decreto legislativo que fortalece el funcionamiento de las entidades del Gobierno Nacional, del Gobierno Regional o del Gobierno Local, a través de precisiones, sus competencias, regulaciones y funciones. En la presente causa, por la parte demandante, ha solicitado informar sobre hechos el señor congresista Esdras Ricardo Medina Minaya. Por la parte codemandada, en representación de la Procuraduría del Poder Ejecutivo, ha solicitado informar el doctor Jorge Luis Palacios. También por la codemandada, en representación del Congreso de la República, informarán conjuntamente los doctores Ernesto Bumenfortini y Guillermo Llano Cisneros. Y finalmente, en representación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDO, incorporada al proceso como partícipe, informará el doctor Luis Alberto Huerta Guerrero. El señor congresista Esdras Ricardo Medina Minaya. ¿Puedo dar inicio? Sí. Muy buenos días, señor presidente y estimados miembros del Tribunal Constitucional. Agradezco la oportunidad que me brindan para hacer uso de la palabra en la presente causa a efecto de sustentar los argumentos de nuestra demanda. Puede parecer una contradicción el solo hecho que los mismos congresistas que votamos a favor de la Ley 31.520 y que posteriormente interpongamos una demanda de inconstitucionalidad en contra de la citada ley. Por eso ahora voy a pasar a explicarles las razones de nuestra acción. La Ley 32.20, que estaba orientado a afectar la autonomía universitaria, requería de la derogación de determinados artículos que por su propio contenido tendían a debilitar la fortaleza de la institucionalidad de las universidades, concretamente los referidos a otorgarle al Ministerio de Educación el rol de ente rector de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria y el relacionado a la composición del directorio de la SUNEDU, organismo que con su actuación generó una involución en el proceso de desarrollo de la calidad académica de las instituciones de educación superior. El análisis de los resultados de dicha norma en el transcurso del tiempo nos permitió advertir que las universidades fueron debilitándose institucionalmente al plasmarse una virtual extinción de la autonomía universitaria, afectando a miles de estudiantes, sin prever una protección al estudiante, que es el ser supremo de la educación. Afectados por la inoperancia del Poder Ejecutivo, vulnerándose el derecho a la educación. Permítanme solamente darle algunos ejemplos. Se han cerrado universidades en el sur. En Puno, anualmente salen 10.000 estudiantes que terminan quinto de secundaria. Hoy solamente tienen acceso de vacancias al nivel universitario 2.000, 8.000. ¿Qué va a ser de ellos? Están destinados a no ser estudiantes universitarios. En Moquegua, igual, en el norte, igual. Difieren las cantidades. En Moquegua, 8.000 egresan estudiantes de quinto de secundaria y hay vacantes para 2.000 estudiantes, 6.000 quedan prácticamente sin el derecho de ser estudiantes universitarios. Esa es una de las razones principales que nos impulsó a aprobar la Ley 31.520. Promulgada la nueva norma, la SUNEDU
en lugar de contribuir al fiel cumplimiento de los objetivos trazados en la Ley 31.520 desde el mes de febrero del año en curso, se dedicó a interponer un conjunto de acciones maliciosamente realizando con el único objetivo de impedir la aplicación de la norma en cuestión, entre ellas una acción de amparo ante el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, en la que promueve la emisión de la sentencia que declara nulo el procedimiento legislativo para la aprobación de la Ley 31.520, ordenando su no ejecución, sin tomar en cuenta que el único órgano por mandato de la Constitución que puede declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley es el Honorable Tribunal Constitucional. Los congresistas demandantes en la presente acción queremos evitar que se continúe manipulando mediante una serie de acciones que solo tiene el objetivo de impedir la restitución de la autonomía universitaria, razón por la cual que no existe contradicción alguna en nuestra acción. En tal sentido, lo hicimos con la plena convicción de que una de las formas de contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación superior en el país es garantizando la fortaleza institucional de las universidades, y ello consolida restituyendo su autonomía. Acudimos ante el Tribunal Constitucional planteando la presente demanda no para retractarnos de nuestra acción congresal e iniciativa legislativa sobre el tema, sino para poner en manos de este magno tribunal el caso y que sean ustedes los que, en uso de las sagradas atribuciones que les otorga la Constitución Política del Estado, emitan el criterio definitivo sobre la constitucionalidad de la norma. Es más, nos causa extrañeza que la SUNEDU y quienes oficiaron de litis consorte atentando contra el Estado de Derecho promovieron acciones en contra de la Ley 31.520, sorprendiéndonos el hecho de no haber puesto una demanda de inconstitucionalidad en contra de la referida ley. Finalmente, es conveniente indicar que los 35 congresistas accionamos ante su tribunal porque confiamos en la sabiduría y vocación de justicia. Muchas gracias, señores tribunos. Muy bien. Tiene la palabra el procurador del SUNEDU, del partícipe. Porque impugnan. Vamos a escuchar los argumentos. ¿Es de la SUNEDU? Sí. Aquí, después. Muy buenos. Para escuchar todos los argumentos. Muy buenos días, señores magistrados. Tiene 10 minutos. Muchas gracias. Vengo en representación de la SUNEDU, en mi calidad de Procurador Público especializado en materia constitucional, y la verdad es que lo que acabamos de escuchar es bastante delicado, es bastante grave. Se ha presentado una demanda contra una ley, no porque se tiene convicción de que la ley es inconstitucional. No hay defensa de la demanda. Hemos escuchado argumentos que caracterizarían una vulneración del debido proceso, porque la norma impugnada no ha sido objeto de un análisis a favor o en contra de su compatibilidad con la Constitución. Por el contrario, lo que se ha dicho es que la norma está bien y que el único motivo por el cual se ha presentado la demanda es para que el tribunal vea el caso. Eso es lo que se ha planteado. No hay parte demandante en este proceso. Lo menciono porque es lo último que iba a señalar en mi locución, pero empiezo ya con la parte que iba a intervenir como partícipe. Pero eso es lo que me ha sorprendido y quiero llamar la atención sobre ello. ¿Cuál es el objetivo de la intervención de la SUNEDU? El objetivo de la intervención de la SUNEDU, en este caso como partícipe, no como codemandante, sino como partícipe, como una suerte de tercero que busca ilustrar al tribunal para mejor resolver la controversia, es lo siguiente. Primero, lo que no ha hecho la parte demandante, defender la educación universitaria de calidad. Primero. Dos, defender al Tribunal Constitucional, porque la ley del Congreso va en contra de la jurisprudencia del tribunal.
3, explicar en qué consiste el amparo que ha presentado la SUNEDU, justamente contra la norma del Congreso, contra el dictamen aprobado por el Congreso. Y 3, manifestar la posición institucional de la SUNEDU con relación a esta norma. Todo eso entre la lógica de lo que es un partícipe. No codemandante ni nada por el estilo, sino como partícipe. La SUNEDU presentó una demanda de amparo contra la ley, o mejor dicho, contra el Congreso de la República, cuando estaba en debate los proyectos de ley que dieron lugar finalmente a la ley 31.520. Actualmente lo que existe es una sentencia de primera instancia que ha declarado nulo el procedimiento parlamentario que dio lugar a esta norma, mandato judicial vigente en nuestro país. Y además ha declarado inaplicable para SUNEDU las disposiciones vinculadas justamente con esta norma. Los fundamentos de la demanda de amparo planteados por la SUNEDU y que han sido acogidas por el Poder Judicial se vinculan con lo siguiente: la defensa de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a favor de una educación universitaria de calidad, que presupone que las universidades deben ser supervisadas por una entidad independiente, no política, dejando de lado el modelo anterior que existía, en donde las propias universidades se entre comillas, autocontrolaban. El estado procesal de este caso es que en una sentencia de primera instancia se ha dispuesto la actuación inmediata de la misma y todavía se ha previsto para el próximo año, para mediados del próximo año, la vista de la causa en segunda instancia, en sala constitucional. Mientras tanto, por mandato del Poder Judicial, esa norma se ha declarado inaplicable para la SUNEDU. Y como ustedes habrán podido darse cuenta en los medios de comunicación, no se han generado mayores efectos hasta el momento vinculados con la aplicación de esa norma. Hay un grupo de rectores que ha elegido algunos representantes, según la norma, pero ni siquiera se ha personado a la SUNEDU para decir, aquí están mis representantes para el Consejo Directivo. Eso no ha ocurrido. Hay un stand-by, por así decirlo. Y está bien que así sea. ¿Cuál es la posición de la SUNEDU? La que ha sustentado la demanda, que ha sido acogida. Magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Qué identifica a un tribunal constitucional en su esencia? Hago un paralelo, me permitirán, traigo aquí mi experiencia como Procurador Supranacional. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte dicta una sentencia de protección de derechos y toda su siguiente jurisprudencia es hacia la mayor protección. La jurisprudencia cambia, sí, pero para la mejor protección de los derechos. Es una protección progresiva, jurisprudencial. La jurisprudencia se construye, no retrocede. Eso es lo que también esperamos de los tribunales nacionales. En el caso del Tribunal Constitucional, hemos identificado en etapas anteriores situaciones en donde el tribunal dictaba un precedente y de repente se revocaba. Yo recuerdo hasta el año 2008, 2009, 2010, donde hubo una situación singular de revocatoria de precedentes. Situaciones singulares, que no necesariamente han sido la regla, porque también el tribunal lo que ha ido haciendo es construyendo jurisprudencia, mejorando la jurisprudencia, fortaleciéndola, no retrocediendo. Y justamente la razón por la cual la SUNEDU plantea la demanda de amparo ante el Poder Judicial es porque la ley 31.520, incluso en su etapa de procedimiento parlamentario, estaba yendo en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, lo que le correspondía al Poder Judicial y ahora al Tribunal Constitucional es proteger, garantizar, defender su jurisprudencia. Ya el Tribunal Constitucional lo ha dicho. No es incompatible con la Constitución la creación de una superintendencia con autonomía, adscrita al Ministerio de Educación, organismo técnico especializado para supervisar las universidades. No es incompatible con la Constitución. Y una de las formas de garantizar esa autonomía o esa independencia es justamente evitando que quienes supervisen sean a su vez quienes realizan la labor a supervisar. Y es por eso que la configuración de la SUNEDU buscó ser, uno, por concurso de mérito, la designación de 5 de sus integrantes, y en segundo lugar, que no existan representantes, formalmente hablando, así con el término, de las universidades. Por lo tanto, en la demanda de amparo es lo que ha planteado eso la SUNEDU, la defensa de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Y tal es así que en la demanda que se ha presentado, el sustento de la demanda es la sentencia de primera instancia a la cual que acabo de hacer referencia. Toda la demanda de inconstitucionalidad dice, la norma tal de la ley es inconstitucional, fundamento la sentencia. La norma tal es inconstitucional, fundamento la sentencia. Es un caso bastante singular, una demanda bastante singular que nosotros creíamos que era un poco la rectificación de los congresistas que votaron a favor de la norma para pronunciarse en contra de su inconstitucionalidad. Porque de los 33 que presentaron la demanda, 30 votaron aproximadamente a favor de la norma. Pero no, hoy día lo que han mencionado es que están totalmente a favor de la norma y que lo único que quieren es que el tribunal se pronuncie sobre el tema y no hay ningún argumento que sustente la demanda de inconstitucionalidad. Nosotros como partícipes estamos explicando lo que ha hecho la SUNEDU en el proceso de inconstitucionalidad. El proceso de amparo, perdón. Entonces, ¿qué puede hacer el Tribunal Constitucional? ¿Declarar infundada la demanda porque no se alcanzan 5 votos por mandato legal? Esperemos que eso no ocurra. No se diga lo que correspondería respecto de una norma en donde está en controversia si el tribunal protege o no su jurisprudencia. Es un caso inédito. ¿Qué hacer con una demanda que ha sido presentada pero no defendida? No hay ningún argumento a favor de la demanda aquí. Podría ser una opción, tal vez, ¿no? Planteo, ¿no? Declararla improcedente por falta de argumentos, pero no infundada. Improcedente. Improcedente. Circula en los medios de comunicación información de que habrían algunos colectivos, la sociedad civil, que quisieran presentar demandas de inconstitucionalidad. Sería interesante que la presente y que ya, a propósito de esas demandas verdaderas, donde hay personas en contra de la norma por ser inconstitucional, el tribunal se pronuncie, acumulando. Habría que esperar. Y eso no está mal. Porque ustedes, como son especialistas en constitucional, sabrán, por ejemplo, que en los Estados Unidos una técnica que utiliza la Corte Suprema es la del enfriamiento de la causa. Es decir, no se resuelve la causa en pleno debate social o político, sino que se espera un poco que baje ese nivel, que baje de ambiente muy intenso de debate para contar con un mejor momento para resolver. Es lo que podríamos señalar, señores magistrados. En nuestra calidad de partícipe, la SUNEDU se ratifica en la importancia de garantizar la reforma universitaria amparada en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 2 menciones adicionales para terminar. La norma modifica el artículo 1 de la ley universitaria y prácticamente cambia la ley universitaria. Porque ahí donde el objetivo de la ley universitaria, en su versión original, era promover una educación de calidad a partir de la supervisión, la posibilidad de que se cierre la universidad, la posibilidad de establecer políticas, etcétera, eso se elimina por completo. Y la redacción actual del artículo 1 es básicamente lo que dice la Constitución, sin dar un paso adicional sobre qué implica la política educativa. 2, elimina el SUNEDU del ámbito de la política nacional en materia de educación universitaria. Perdón, elimina el MINEDU de esta política. Ahí donde la norma antigua señalaba que el MINEDU tenía un rol activo en la política educativa universitaria, ahora se elimina. El MINEDU desaparece por completo del ámbito de la política educativa universitaria en nuestro país. Todo eso modificando el artículo 1. Luego, con relación ya al caso concreto de la SUNEDU, le recorta facultades. No puede iniciar licenciamiento sobre algunos programas. Se ha quedado solamente en el tema general de la universidad. Y en tercer lugar, y lo más grave, es el tema justamente de la conformación de su consejo directivo, que no se trata de una decisión libre del legislador de decidir quién entra o quién sale del consejo directivo. No, eso es un tema de libertad al legislador, porque el Tribunal Constitucional le ha dicho al legislador que tiene que garantizar con la conformación de la SUNEDU la autonomía de la supervisión de las universidades, que obviamente se desnaturaliza si como parte de esa supervisión van a participar aquellos que tienen que ser supervisados. Por esa razón, señores magistrados, les pedimos, por favor, que evalúen su pronunciamiento con relación a este caso para evitar que el proceso de inconstitucionalidad sea empleado, disculpen la expresión si es muy fuerte, pero no me queda otra en estos momentos, sea empleado de manera fraudulenta para que el tribunal se pronuncie respecto a una demanda que, como ustedes han visto, nadie ha salido a sustentar. Esa es la razón justamente también que justifica la intervención de la SUNEDU como partícipe en este proceso. Muchas gracias. Muy bien. Aquí han usado 15 minutos.
Doctor Blume y el apoderado del Congreso, ¿cómo se van a distribuir el tiempo? 10 minutos quien habla y Perfecto. los minutos restantes el doctor que me acompaña. Tiene la palabra. El señor abogado Llanos. Bien, en primer lugar, señor presidente, señores magistrados, quisiera hacer una mención personal. Para mí es un enorme orgullo y honor dirigirme a todos ustedes. He pertenecido al Tribunal Constitucional y esta es la primera vez, después de haber cesado, que tengo la ocasión de dirigirme al tribunal que durante 8 años tuve el privilegio de integrar. Y quería eso significarlo. En segundo lugar, que mi intervención en este caso es en defensa del Congreso de la República, pero con el carácter de ad honorem. Me he brindado a defender al Congreso porque he visto que lo que está ocurriendo en este caso es realmente algo sumamente negativo, sumamente desconcertante y que no le hace bien a la República. ¿Qué ha ocurrido? Que el Congreso de la República dicta una ley, la ley 31.520, que es ley publicada en el Diario Oficial del Peruano y vigente en el país. Sin embargo, una institución pública que debe defender la ley en el marco de la Constitución y debe tener una actitud de sometimiento a la ley, promueve un proceso constitucional de amparo y logra que en tiempo récord una jueza suplente del segundo juzgado constitucional de Lima declare fundada la demanda y le ordene al Congreso de la República que anule el trámite de una ley. Dicho sea de paso, el uso excesivo y abusivo de los amparos ante jueces de primera instancia ha sido cortado ya por una modificatoria del nuevo Código Procesal Constitucional, la Ley 31.583, que dice que ahora en adelante, cuando se discuten actos del Congreso de la República, entre otros, debe recurrirse a la sala competente de la Corte Superior de Justicia como primera instancia y recurrir como segunda a la Corte Suprema. Porque se ha comprobado que en este país se ha paralizado elecciones de magistrados, se ha paralizado elección de defensor del pueblo y se han dictado una serie de medidas por jueces de primera instancia y normalmente del segundo juzgado constitucional, que paralizan actos de los entes públicos y actos de los poderes del Estado. Entonces, en este caso, se dicta una sentencia que dice que la ley universitaria, me estoy refiriendo a la ley 30.220, es inmodificable porque fue convalidada por el Tribunal Constitucional y en consecuencia no se puede modificar esa ley. Y la ley 31.520 es inconstitucional. Se apela de esa sentencia, pero surge un auto de ejecución anticipada que le dice al Congreso, a pesar que ya la ley estaba publicada, suspenda usted la aplicación de la ley. Suspenda usted la aplicación de la ley. Mandato inejecutable porque el Congreso de la República dicta leyes, pero una vez dictadas y publicadas en el Diario Oficial del Peruano, estas entran en vigencia en virtud del artículo pertinente de la Constitución y por lo tanto no se puede atribuir al Congreso una competencia de que suspenda la ejecución de una ley que dictó. Esa ley se puede, cuestionar vía una demanda de inconstitucionalidad o vía control concentrado pidiéndole a un juez que inaplique para un caso concreto. Pero aquí la jueza ordena que el Congreso suspenda la aplicación de la ley, lo cual el Congreso no puede hacer, porque no hay procedimiento para que ello ocurra. O sea, un mandato inconstitucional, un mandato ilegal, un mandato que atenta contra la Constitución y contra el principio de separación de poderes. Y entonces, a partir de ahí, la SUNEDU, utilizando la ley universitaria que está derogada y en acto de rebeldía contra esta ley, se opone a que el proceso que ordena la ley de nombramiento de nuevos miembros de la SUNEDU
se suspenda y se arroga la representación de algo que ya no representa e inicia toda una serie de campañas tratando de dividir a los rectores y crear caos en las universidades para mantener el grupo de funcionarios que hoy gobierna la SUNEDU y maneja ingentes cantidades de dinero. Es decir, una institución pública en un acto vergonzoso desacata una ley, se rebela ante la ley, usa el Poder Judicial en forma maliciosa, utiliza un juzgado que ya está descalificado por casos anteriores y luego inicia toda una campaña publicitaria en donde dice que estamos en una contrarreforma. ¿Y cuál es el pecado de esta ley? El pecado es decir que las universidades son autónomas. Y el pecado es romper esta dependencia con el gobierno nacional para que el Ministerio de Educación esté manejando las universidades, sobre todo las universidades públicas, quitándoles competencias, restándoles autonomía y sometiéndolas a sus directivas, atentando contra un principio sagrado en la educación, que es la mentalidad ecuménica y abierta, porque no hay educación de calidad si no hay una dimensión amplia y abierta. Los sectarismos, los relativismos fundamentalistas no caben si uno quiere formar bien a los estudiantes del país, como lo dijo en su momento Enrique Bernales Ballesteros. Entonces, se sostiene una tesis realmente increíble y me he permitido ponerla por escrito. La tesis que subyace en la posición de los demandantes es que cuando el Tribunal Constitucional declara la constitucionalidad de una ley de la República, los efectos de tal declaración impiden la modificación de dicha ley. Es decir, que la cosa juzgada constitucional no se agota en darle constitucionalidad a la ley cuestionada, en caso se haya declarado fundada la demanda, sino que convierte esa ley en inmodificable para siempre, en una ley pétrea. Esa es la tesis. Y como el Congreso ha osado modificar algunos artículos de esa ley para evitar que siga SUNEDU manipulando el sistema educativo, estamos frente a una situación que amerita ese mandato prevaricador al cual he hecho referencia. Así, resulta imposible que el Congreso de la República modifique los artículos de la ley universitaria que fueron materia de revisión por parte del Tribunal Constitucional, extendiendo irrazonablemente el principio derecho de cosa juzgada más allá de la derogatoria de la ley que pueda haberse revisado. Y eso no es lo que manda la Constitución. La Constitución lo que manda es que el Tribunal Constitucional controla la constitucionalidad de las leyes y ejerce ese control a través del análisis de constitucionalidad, pero en ningún momento la Constitución dice que una ley declarada constitucional por el Tribunal resulta inmodificable para siempre y cercena la función normativa del Congreso de la República impidiéndole hacer modificaciones. Una ley revisada por el Tribunal puede ser modificada y puede ser que esa modificación incurra en otra inconstitucionalidad y para eso habrá otro proceso de inconstitucionalidad. O puede ser que la modificación no afecte la declaración de inconstitucionalidad y si ustedes analizan bien, y eso lo va a demostrar el doctor Llanos, ninguno de los artículos que se modifican invalidan las decisiones o colisionan, mejor dicho, con las decisiones del Tribunal Constitucional. Son más bien concordantes con la Constitución. Y además, si uno hace un análisis comparativo frío, un análisis de constitucionalidad entre Constitución y normativa regulatoria de la educación superior en la Constitución y esta ley, uno determinará un ensamble perfecto entre una y otra, y no lo que ocurrió en la sentencia anterior, en donde no hubo unanimidad, y yo fui uno de los magistrados que hice un voto singular porque consideré que la ley universitaria incurría en una gruesa inconstitucionalidad, porque violaba la autonomía de las universidades.
y al establecer un mecanismo de control y de supervisión, estaba pisoteando el derecho de las universidades, que por mandato del artículo 18 de la Constitución tenían autonomía y tienen en 5 dimensiones. Esas dimensiones han sido trastocadas, pisoteadas, maltratadas. Y hoy el sistema educativo es realmente un sistema que deja mucho que desear. Y hay pronunciamientos de diversas autoridades. Pero claro, la SUNEDU tiene un enorme poder económico, hay un grupo de burócratas enquistado en esa entidad y tiene pues todos los mecanismos para armar campañas y cuestionar y sostener que esta ley no debe regir. Pero en el fondo de lo que se trata es que se ha recuperado la autonomía universitaria y se ha mantenido la SUNEDU, pero no maniatada, manejada y totalmente, digamos, en manos del poder central, que es lo que no se quiere. Por lo tanto, yo quiero terminar señalando que estamos frente pues, a una situación insólita. Se pretende crear decisiones pétreas que paralizan, correcto, presidente, que paralizan la posibilidad de que el Congreso modifique sus leyes. Y es más, hoy tenemos que viene un representante de la SUNEDU, una SUNEDU rebelde, una SUNEDU que no acata la ley y una SUNEDU que no se ha sometido a la nueva ley. ¿Y con qué derecho se presenta acá la SUNEDU? Que está desacatando la ley. Porque hay un conjunto de materiales que no se están viendo en este proceso, pero en donde la SUNEDU está dirigiéndose a todas las autoridades y hay procesos penales inclusive contra los representantes de la SUNEDU, que están tomando como si ejercieran todavía un mandato cuando esta ley está vigente. O sea, un abierto desacato, un mal ejemplo para la salud de la República. Termino con esto y pido en consecuencia que se declare infundada la demanda, se convalide esta ley y se disponga que todos los jueces de la República, en aplicación del artículo 7 del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, ciñan su accionar y apliquen el criterio que establece el Tribunal Constitucional, para evitar que se use a los jueces para simplemente justificar arbitrariedades y decisiones ajenas al derecho y ajenas a la justicia. Muchas gracias. Muy bien. El doctor Llanos. Bien. Con su venia, señor presidente, voy a plantear algunas ideas para complementar lo señalado por el doctor Blume en defensa de la ley 31.520. Lo primero que tendríamos que señalar es que objetivamente en el presente proceso existe una demanda interpuesta por 25% del número legal de congresistas, legitimidad otorgada por la Constitución en concordancia y complementada por lo señalado en el Código Procesal Constitucional. En más de una oportunidad he defendido al Congreso en procesos de inconstitucionalidad, señor presidente, señores magistrados, y en varias oportunidades la parte demandante no ha asistido, no ha sustentado su demanda, sin embargo el tribunal ha resuelto. Creo yo que ese es un aspecto a tomar en cuenta. El cuestionamiento está en la demanda. El informe oral podría ser un complemento, se expresan ideas para mejor resolver, para darle mayor claridad a los magistrados, pero el cuestionamiento está en la demanda. Un segundo aspecto que sería bueno tocar a efectos de que el Tribunal Constitucional lo tenga en cuenta en su sentencia es hasta qué punto el Poder Judicial puede pronunciarse sobre un procedimiento legislativo. La Constitución establece que no procede amparo contra normas legales. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que procedería siempre y cuando se trate de normas autoaplicativas. En consecuencia, existe una restricción en lo que se refiere al cuestionamiento de normas legales. Y entonces, ¿cómo se explica que se pueda cuestionar un procedimiento legislativo, es decir, una ley en formación? Sería pertinente, señor presidente, señores magistrados, que en esta sentencia
el Tribunal Constitucional siente su posición al respecto, porque nos estamos exponiendo que en adelante se comience a cuestionar procedimientos legislativos con el ánimo de frenar la aprobación de una norma o, como se ha hecho en el presente caso, para tratar de impedir su aplicación. Como queda muy poco tiempo, señor presidente, solamente señalar lo siguiente. En un proceso de inconstitucionalidad, cuando se analiza la constitucionalidad de una norma, el resultado es o que la demanda se declare fundada porque se comprueba que esa norma es inconstitucional, o que se declare infundada porque luego de un análisis se ha visto que no existe una contradicción entre la norma objeto de control y el parámetro de control. Se argumenta que la ley cuestionada modifica la ley universitaria en contravención de sentencias que han confirmado la constitucionalidad de ciertos artículos impugnados de la ley universitaria. Y como bien lo ha señalado el doctor Blume, el hecho que el Tribunal Constitucional confirme la constitucionalidad de una norma no significa que esta norma se vuelva inmodificable, inmutable. Simplemente el análisis se ha centrado en el texto puesto a consideración del tribunal, lo cual no es obstáculo para que posteriormente el Congreso modifique ese texto constitucional, declarado constitucional, por otro. Y ya será en ese momento que se verificará si es que existe, digamos, concordancia con la Constitución, si es que es de acuerdo a la Constitución. En este caso, se pretende señalar que como se trata de un texto cuya constitucionalidad ha sido confirmada en sentencias anteriores, ya no se puede modificar. Y ese análisis no resiste la mayor lógica. Ya, como no hay ningún tiempo, que seguramente en las preguntas se podrá... Un minuto más, le doy un minuto. Se ha hablado del Consejo Directivo, señor presidente, señores miembros del Tribunal. El Consejo Directivo que se plantea en la norma cuestionada no es un Consejo Directivo que se pueda calificar de que transgrede la imparcialidad objetiva, como se cuestionó en su momento, para decir de que existía un estado de cosas inconstitucional, estructural en el sistema de la educación superior universitaria. Este Consejo Directivo que se plantea en la norma no tiene prevalencia de las universidades. Es más, está compuesto por 2 representantes de las universidades públicas, un representante de las universidades privadas, un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, un representante del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, organismo adscrito al Ministerio de Educación, un representante del Ministerio de Educación y finalmente un representante del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú. ¿Podemos decir acaso que este Consejo Directivo tiene visos de parcialidad con las universidades? Yo creo que no. Yo creo que no. Este Consejo Directivo está de acuerdo a lo establecido en su momento por la Ley 17/2008, que estableció la creación de un organismo imparcialmente objetivo para supervisar la educación superior universitaria. Por estas consideraciones, señor presidente, solicitamos que se declare infundada la presente demanda. Él viene por el... Aquí también se ha cuestionado un decreto legislativo y el doctor viene a defender la constitucionalidad del decreto, ¿no? Legislativo. Sí, en efecto, señor magistrado. Él es representante del Ministerio de Justicia de la Procuraduría Constitucional. Tiene la palabra. Buen día, señores magistrados, buen día con todos. 6 minutos. Buen día, señor magistrado, buen día con todos. En representación del Poder Ejecutivo codemandado en este proceso, me apersono para solicitar que se declare improcedente o infundada la demanda en el extremo que cuestiona el artículo 32 del Decreto Legislativo 1451,
que modificó la octava disposición complementaria final de la ley universitaria. Solo en relación con ese extremo de la demanda en que se cuestiona el decreto legislativo es que van a versar mis argumentos. En tal sentido, señores magistrados, en la demanda, la disposición impugnada establece que el Ministerio de Educación tiene competencia para convocar los procesos de elección de los representantes de las universidades ante órganos colegiados. Y en la demanda se plantea fundamentalmente que dicha disposición sería vulneratoria de la autonomía universitaria, la libertad de asociación y el derecho a la educación. En tal sentido, señores magistrados, solicitamos que se declare improcedente este extremo de la demanda porque, en principio, y como se señala en la página 1 de la demanda, el demandante plantea la inconstitucionalidad por conexidad de este decreto legislativo. Sin embargo, la inconstitucionalidad por conexidad es una competencia del Tribunal Constitucional que éste ejerce al momento de resolver. Es decir, no es pertinente que el demandante haya planteado esta pretensión en esta etapa del proceso, lo que sustenta declarar improcedente la demanda. Además, reiterando que el demandante plantea que la demanda contra el decreto legislativo 1451 es por conexidad, inconstitucionalidad por conexidad, se debe tener presente que la inconstitucionalidad por conexidad requiere acreditar dos puntos. Uno, que las normas son conexas. En este caso, el demandante plantea que la ley 31.520, cuya defensa ha correspondido a otro poder del Estado, sería conexa del decreto legislativo. Sin embargo, no existe tal conexidad, pues ambas normas tienen ámbitos de aplicación diferente, tienen un contenido diferente y, lo más importante, no se cumple el segundo requisito de inconstitucionalidad por conexidad, pues los vicios que ha planteado el demandante respecto de la ley 31.520 son distintos a los vicios que ha planteado el demandante respecto del decreto legislativo. Por estas razones, señores magistrados, debe declararse improcedente la demanda en el extremo que cuestiona el decreto legislativo. Sin perjuicio de lo anterior, señores magistrados, solicitamos que se declare además improcedente los pedidos que ha formulado el demandante de declarar nulas distintas disposiciones y actos emitidos por la administración pública, toda vez que ello no es parte del objeto ni finalidad del proceso de inconstitucionalidad. Ahora bien, si este tribunal considera necesario ingresar al fondo de esta controversia en relación con el decreto legislativo, se solicita declarar infundada la demanda. En principio, la disposición impugnada únicamente regula la convocatoria que puede realizar el Ministerio de Educación en el proceso de elección de los representantes de universidades ante órganos colegiados de la administración pública. Esto es, la norma impugnada no vulnera la autonomía universitaria porque no se refiere a un aspecto del gobierno universitario ni de la organización interna de las universidades, sino que establece un aspecto de un mecanismo de participación de los representantes de universidades como miembros de la sociedad civil que les permite participar en el aparato estatal. No teniendo relación con el contenido de la autonomía universitaria, no vulnera esta norma constitucional, debiendo declararse infundada la demanda en este extremo. En relación a la supuesta vulneración de la libertad de asociación, la norma impugnada no impide a las universidades como personas jurídicas crear asociaciones, integrarse a asociaciones, ni renunciar a tales asociaciones. Por lo tanto, la norma impugnada no se relaciona ni vulnera el contenido de la libertad de asociación. Por último, en relación con el derecho a la educación, el demandante lo menciona muy someramente en su demanda, pero es importante nuevamente señalar, el contenido del derecho a la educación, que es un servicio público y a la vez un derecho fundamental, comprende tres aspectos principales. Uno, la disponibilidad, esto es que haya centros educativos próximos al estudiante. La accesibilidad, esto es garantizar el servicio educativo sin discriminación y con una razonable accesibilidad económica. Y lo más importante, la calidad de la educación. No es lo ideal tener universidades cerca al estudiante que sean accesibles, pero que no le ofrecen un servicio educativo de calidad. Ello sí vulneraría el derecho a la educación, pero nuevamente el decreto legislativo que estoy defendiendo no tiene relación con el contenido del derecho a la educación. Pues reitero, simplemente establece disposiciones sobre un mecanismo de participación que permite la integración de los representantes de las universidades en ciertos órganos colegiados de la administración pública. Por último, señores magistrados, les solicito tener presente el contexto en que se emitió el decreto legislativo impugnado. En este contexto, la regulación anterior de la octava disposición complementaria final de la ley universitaria establecía que las universidades debían autoorganizarse para realizar este proceso de elección de sus representantes. Sin embargo,
lamentablemente las universidades no se autoorganizaron adecuadamente, lo cual generó dificultades para realizar este proceso de manera oportuna y transparente, por lo cual es razonable y necesaria la intervención y la emisión de la disposición impugnada, la cual establece simplemente que el Ministerio de Educación convoca este proceso de elección, es decir, establece un aspecto procedimental de este proceso, no interfiere, no interviene en la potestad de las universidades de apoyar a uno u otro candidato. Y conforme a esta disposición se han venido eligiendo representantes de las universidades ante órganos colegiados de manera oportuna y transparente, lo cual contribuye a al buen desarrollo de la actividad de la administración y que además garantiza la vigencia del derecho de participación. Por todo lo anterior, señores magistrados, solicitamos que se declare improcedente o infundada la demanda en el extremo que cuestiona el decreto legislativo. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Preguntas? Permiso. No, ¿preguntas? Bien. Vamos a desarrollar las preguntas. Magistrada Pacheco. Sí. Buenas tardes. Una pregunta para el representante, el procurador del Congreso. Se acaba de afirmar que la participación de la OMPE o del Minedu, sí, no van a interferir en esa autonomía universitaria en las elecciones de las autoridades. Pero también se habla de que tienen que ellos elaborar unos reglamentos. Entonces sí quería que me precisara por qué consideran que esa participación de esas instituciones podría ser violatoria de la autonomía. Señora magistrada, disculpe, me parece que ese es un aspecto visto por el decreto legislativo, creo. Sí. Ah, entonces, el abogado Señorita magistrada, buenos días. Le agradezco por su pregunta. En principio, de señalar que en la demanda se menciona muy someramente la cuestión de los reglamentos. No desarrolla argumentos para plantear por qué estos serían inválidos. En todo caso, y en segundo lugar, en el proceso de inconstitucionalidad lo que se conoce es la inconstitucionalidad de la ley, no propiamente de los reglamentos. Si el demandante considera que tales reglamentos incurren en un vicio de inconstitucionalidad o de legalidad, lo que correspondería es que acudiera a la vía específica, es el proceso de acción popular. Ahora bien, los referidos reglamentos no incurren en ningún vicio de inconstitucionalidad, pues, reitero, simplemente establecen un mecanismo procedimental y, como todo reglamento, su finalidad es complementar la norma legal previamente emitida y ofrecer de esta manera una mayor seguridad en su aplicación, una mayor precisión en su aplicación. Y, bueno, como ya he señalado anteriormente, en el marco de esta normativa del decreto legislativo y las disposiciones infralegales emitidas por el sector correspondiente, se han logrado la convocatoria y, por consiguiente, la consecuente elección de los representantes de las universidades ante los organismos colegiados de la administración pública. Por lo tanto, consideramos que no hay una afectación de la Constitución al respecto. Porque cuando hay un proceso electoral a nivel nacional, lo que hace probablemente la OMPE o estas entidades será fijar las reglas generales, ¿no? Pero puede ser que el contenido como usted me dice, ¿no? El contenido, hasta qué punto ese reglamento puede interferir en la autonomía, es algo que se tendrá que, bueno, analizar cuando veamos el punto. Muchas gracias. Señorita magistrada, con su permiso. Magistrado Ochoa. Muchas gracias, presidente. Al abogado del partícipe, Señor magistrado. Muy bien. En su informe oral, usted ha hecho una afirmación en materia procesal y luego le va a preguntar sobre el tema de fondo, importante, ¿no? O en todo caso, discutible, ¿no? Le he entendido de que esta demanda configuraría un fraude procesal. Porque totalmente, es una incondicional lo afirmado. Totalmente, señor magistrado. Un exceso de entusiasmo en su... No, para nada, totalmente convencido. Totalmente convencido. Por lo siguiente. ¿Por qué? Por lo siguiente. La legitimidad activa en un proceso de inconstitucionalidad se sustenta
en la potestad que se reconoce a determinados sujetos, porque no todos pueden hacerlo, lo cual es un límite de nuestro control constitucional, para poder cuestionar ante el tribunal la inconstitucionalidad de una norma. Quien demanda algo tiene que estar acorde con su demanda. Quien demanda algo no solo presenta un papel para solicitar al tribunal constitucional que se pronuncie sobre un tema. Quien demanda algo tiene que estar conforme con aquello que está respaldando. Y nos hemos encontrado hoy en día que quien presenta la demanda contra una norma está a favor de la norma. Está a favor de la norma. No quiere que se declare inconstitucional. Y lo que hemos escuchado por parte del Congreso es que quiere reconducir el debate al amparo que ha declarado que la norma es inaplicable para la SUNEDU. Estamos ante un proceso, de nuestro punto de vista, que no está orientado a sustentar una posición de inconstitucionalidad contra la norma, sino de activar un mecanismo de control sin sustentar por qué la norma es inconstitucional. Porque la propia parte demandante ha dicho, yo estoy a favor de la norma, lo único que quiere es que el tribunal vea el caso. Ahí hay un problema, no podemos, nosotros vamos a plantear que de oficio ustedes declaren la nulidad de este proceso de inconstitucionalidad contra esta ley. Porque esto, señores magistrados, es totalmente inaceptable y no es un tema de fusión del momento. No es, como ha señalado el abogado Llanos, un caso en donde la parte demandante presenta la demanda y no viene a la audiencia. No, ese no es el caso. Eso no es el caso. Es el caso donde la parte demandante misma dice, yo estoy a favor de la norma, solo que quiero que ustedes analicen la inconstitucionalidad y no vamos a defender ese tema. Nos vamos. Estamos a favor de la norma. Eso es gravísimo. Eso es ir en contra de esa legitimación activa que la Constitución le ha dado a los congresistas para que puedan acudir y sustentar ante el Tribunal Constitucional porque es incompatible la norma con la Constitución. Abogado, usted está cuestionando la legitimidad de los congresistas para demandar. En este caso, la conducta que se ha demostrado el día de hoy por parte de los congresistas. La conducta, o sea, usted no cuestiona que tienen legitimidad para interponer una demanda los congresistas. No, porque está previsto en la Constitución, pero lo que se espera es que quien cuestiona la demanda sustente su demanda y le diga al tribunal por qué es inconstitucional la norma. Y lo que ha ocurrido aquí es que se ha señalado, ha sido señalado el congresista Medina, lo que ha señalado es, nosotros estamos a favor de la norma, estamos en contra de la SUNEDU, no queremos la SUNEDU. Y lo ha ratificado el abogado del Congreso, Adonodem. Lo ha ratificado. Entonces, afirma, está bien, sí. Usted entonces sí acepta la legitimidad. No puedo negarla, está previsto para eso. Hasta hoy día de hoy, de buena fe, todos hemos venido a este proceso pensando que los 30 congresistas que presentaron la demanda se habían de alguna forma rectificado y por eso querían que el tribunal corrija el error que han cometido. Pero hoy día nos hemos enterado, porque lo han dicho de manera expresa, que todos los que votaron a favor de la norma y que han votado a favor de la moción para que se cumpla la norma y que han interpuesto la demanda en contra de la norma, se están contradiciendo entre ellos. Usted afirma entonces, ¿no? Bueno, sí tienen legitimidad, pero que están instrumentalizando el proceso de inconstitucionalidad. Es lo que se ha evidenciado el día de hoy. Sí, señor magistrado. A la finalidad del proceso. Sí, es lo que ha demostrado el día de hoy, porque nunca he visto un proceso donde la parte demandante diga, estoy a favor de la norma que estoy cuestionando. Eso está mal. Eso es un acto contrario a la Constitución y al proceso de inconstitucionalidad. Bien, pero cuestión también importante, procesal, ¿no? Que se ha expuesto en el informe oral. Hay un proceso de amparo. ¿Usted fue el abogado en ese proceso de amparo? No, pero tengo conocimiento del mismo. Ya, tiene conocimiento, ya. Magnífico. Entonces, de acuerdo a las normas procesales, ¿tiene legitimidad la SUNEDU para demandar en ese amparo? ¿No hay algún problema procesal que usted encuentre ahí? El juez no ha encontrado ningún problema procesal. El juez, ¿y qué opina usted? Bueno, si el juez, cuando uno tiene un problema constitucional, pues... ¿Es procedente un amparo de una entidad pública contra el Congreso de la República? Yo le pregunto así en términos genéricos. Sí, para defender la jurisprudencia del tribunal, que es objetiva, sí, señor magistrado. Porque es la única vía que está quedando hoy en día, la justicia constitucional, para hacer frente al Congreso que dictan normas contrarias a la jurisprudencia que ha dado este tribunal. Pero entonces, asumiendo lo que usted afirma, es válido.
lo que acaba de contestarnos, ¿no sería al contrario un argumento para que el tribunal se pronuncie en este caso, porque ya es un caso de interés público en el cual hay una demanda de amparo, una sentencia, y el SUNEDU ha promovido esto en defensa de la constitucionalidad y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? Entonces, ¿no sería más bien ese un argumento para que nosotros en esta ocasión nos pronunciemos y zanjamos la cuestión? Podrían esperar otras demandas de inconstitucionalidad. Señor magistrado, no hay ningún problema. Por eso en mi intervención dije, como pasa por ejemplo en otros tribunales, con calma, acá hay mucho fuego, hemos identificado una situación gravísima el día de hoy, que requiere que el tribunal lo analice, porque esto no es cualquier cosa. Vamos con calma, según la información de los medios, se han recolectado firmas para presentar la demanda de inconstitucionalidad. Esperemos. Mientras tanto, ¿la justicia constitucional funciona? Sí, hay un juzgado que ha declarado inaplicable la norma para SUNEDU. Se está controlando allí, se está controlando. No hagamos ningún acto contra ese tipo de disposición. Se presentan otras demandas donde la parte demandante presente la demanda, no solo formalmente, sino que esté en contra de la norma por ser inconstitucional y venga aquí justamente a defender su posición. Bien, la urgencia en este caso, sí. La urgencia de este caso, de alguna manera se ha visto, por así decirlo, disminuida por la urgencia con la rapidez con la que el Poder Judicial ya le he entendido su razonamiento. El doctor Blume sobre el punto creo que quiere hacer una... Sí, con su venia, señor magistrado. Una acotación, ¿no? Quisiera hacer algunas acotaciones. La primera es que, en armonía con lo establecido en el artículo 104 del nuevo Código Procesal Constitucional, una vez que se admite la demanda, dada la naturaleza del proceso de inconstitucionalidad y el carácter hiperpúblico del mismo, ya no interesa la acción de las partes, y dice textualmente: admitida la demanda y en atención al interés público de la pretensión discutida, el Tribunal Constitucional impulsará el proceso de oficio con prescindencia de la actividad o interés de las partes. El proceso solo termina por sentencia. Y aquí el representante de la SUNEDU les viene a pedir al tribunal que incumpla esta norma. El proceso solo termina con sentencia. De otro lado, es curioso observar cómo el representante de la SUNEDU no refiere que ese proceso de amparo fue en realidad una maniobra que se hizo para detener la ejecución de una ley que estaba en vigencia. Y curiosamente, hay cosas que a veces en los detalles se descubren las intenciones. No solamente hubo una superceleridad en sacar esa medida de ejecución anticipada, sino cuando se apela, se demora la apelación, y cuando llega a la sala pertinente de la Corte Superior, se programa la causa para el próximo año. Mientras tanto, la SUNEDU, que dice que el juez le ordenó inaplicar, lo cual es falso, porque lo que dijo la jueza fue al Poder Ejecutivo: suspenda usted la aplicación de la ley, suspenda usted Poder Ejecutivo. No le dijo nada a la SUNEDU, pero la SUNEDU tomó eso como bandera para empezar a bombardear oficios y escritos a todas las autoridades universitarias, propiciando el desacato de una ley de la República. Y eso sí se tiene que investigar y eso sí se tiene que sancionar, porque en el Estado constitucional no podemos permitir el desacato de la ley, sobre todo por parte de entidades públicas, que usan estos ardites, estas maniobras, para utilizar al Poder Judicial con fines subalternos, porque son fines subalternos. Y cuando se llega esto al tribunal, ahora quiere que el tribunal no resuelva. E inclusive que el tribunal postergue y no resuelva. ¿Por qué? Porque no les interesa que se resuelva. Lo que les interesa es seguir manejando la SUNEDU. Eso es el fondo del asunto. Está claro, doctor Blume. Una pregunta sobre el tema de fondo, porque el tema procesal hemos visto que hay argumentos en un sentido y otro muy interesantes. En el tema de fondo, bueno, teníamos una normativa anterior, no recuerdo el número, con la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? Y luego otra normativa con la creación de la SUNEDU, ¿no? Y una sentencia del Tribunal Constitucional.
Ahora, se ha modificado, no se ha suprimido pues la SUNEDO, se ha modificado la conformación de la SUNEDO, básicamente, entre otros aspectos. ¿Por qué es inconstitucional? Yo quisiéramos escuchar al abogado del partícipe. Hemos escuchado su posición, sí, algunos aspectos. Porque es inconstitucional de que sea una autoridad independiente que no tenga una relación funcional con el Ministerio de Educación. ¿Ese aspecto es inconstitucional? Quisiéramos que nos precise qué es inconstitucional y por qué. ¿O qué sería inconstitucional, asumiendo que entramos al tema de fondo, ¿no? En mi calidad de partícipe voy a mencionar lo que se ha planteado, la demanda de amparo. Ya corresponderá al congresista, a los asesores, su obligación defender la inconstitucionalidad de la norma. Lo que se ha planteado a nivel de la SUNEDO en el amparo es que los diferentes artículos de la ley, como los que usted ha mencionado, lo que hacen es restarle la autonomía a la entidad. Para empezar, deja de ser un organismo técnico especializado. Ya no lo es. La norma anterior que decía que la SUNEDO es el organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, completo, porque no solamente adscrito al Ministerio de Educación, es el organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, con todo lo que eso implica, como el caso, por ejemplo, de Servir, que está adscrito a la PCM, y de COPI, que está adscrito a la PCM, u otras entidades. ¿Qué es ahora la SUNEDO? Un ente autónomo, punto. ¿Y el hecho de que no tenga adscripción es inconstitucional? Órgano público técnico especializado, señor magistrado, es completo. No es que sea adscrito al Ministerio de Educación, es el organismo público técnico especializado. ¿Y qué es un organismo técnico público especializado? El que concreta la política educativa de un país. En este caso, en materia universitaria. Entonces, ese es el gran problema. Ya no lo es. Ya no hay un ente rector. Desapareció, o que pretende desaparecerse con esta norma, que dicho sea de paso, por si acaso, para que no quede duda al respecto, el mandato concreto de la sala es: declárese la inaplicación de la ley 31.520 para la demandante Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDO, para aclarar lo que ha mencionado el abogado Don Odem del Congreso de la República. Entonces, lo que se pretende con la eventual aplicación de esta norma, inaplicada actualmente para la SUNEDO, es que ya no exista un órgano rector en materia de política universitaria, así que queremos usar ese término, que no existe un órgano que dicte lineamientos en materia de política universitaria. Y esto va de la mano, magistrado Ochoa, con el artículo 1 de la norma. Por eso lo mencionaba en mi intervención. Miren lo que el artículo 1 de la norma de la ley universitaria decía. Miren, escuchen por favor atentamente. La presente ley tiene por objeto normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. Promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes fundamentales de desarrollo nacional, de la investigación y la cultura. Ya no existe eso. La ley universitaria se borró esa finalidad. ¿Qué es lo que el objetivo de la ley universitaria? Que funcionen las universidades. Nuevamente, una visión solamente funcional de la educación universitaria. Que hayan centros de educación universitaria, punto. No, la educación universitaria tiene que ir a mano con una política en materia de creación, funcionamiento, supervisión e incluso cierre de las universidades, aunque suene un poco duro. Y por eso es que se crea la SUNEDO no como un órgano administrativo cualquiera, organismo público técnico especializado, que como ustedes saben son órganos que marcan pautas, lineamientos de actuación. Eso desaparecería en el caso de que entrara en vigencia esta norma. Gracias. Al abogado finalmente del Congreso, al congresista,
Adelante, congresista. Muchas gracias, señor tribuno, doctor. Quiero aclarar algunos puntos, estimados doctores. Primero se habla de calidad educativa y creo que es importante tener claro quién tiene que ver la calidad educativa. Primero, el mismo ministerio tiene el ente que ayuda a ver la calidad educativa. Y como tiene el mismo ente, en la ley que nosotros propusimos, no lo hemos sacado. Sigue, va a ser integrante de este directorio. Por lo tanto, ahí no estamos quitando ninguna calidad educativa. También se habla sobre que se elimina al Minedu o al Ministerio de Educación, se elimina su rectoría. Lo que queremos es evitar lo que está pasando. Obvio que ha habido errores de universidades que han estado con una fachada, que tenían sus aulas y solamente era como una maqueta, pero han utilizado eso para poder utilizar esa imagen para poder realizar actos. La SUNEDU, cuando le conviene, ha sido una entidad rectora y cuando le conviene ha sacado cuerpo. Y lo tengo que decir bien claro, existen dos cosas aquí. Por ejemplo, ha sido elegido el rector de la Universidad de Piura. Lo citamos al superintendente y al directorio y ellos dicen, no, esa elección ha sido vulnerada. Tenemos muchas denuncias. Por lo tanto, no podemos reconocer a ese rector. Llamamos a la OMPE y la OMPE dice, las elecciones han sido normales. Por lo tanto, nosotros no hemos visto ningún inconveniente. Sin embargo, hasta el día de hoy, la SUNEDU, cometiendo prácticamente abuso de autoridad, no le reconoce a este rector sus firmas. Y caso patético, pasa al revés, la Universidad de Ica. En la Universidad de Ica hay denuncias que el actual rector se ha vuelto a reelegir, cambiando todos los estatutos. Sin embargo, la SUNEDU dice que esa elección sí es buena. Entonces nosotros le decimos, ¿por qué no reconoce al otro? No, no son mis funciones. ¿Y cómo reconocen esta? Acá sí son mis funciones. Por esa razón es que nosotros queremos que sea independientemente el directorio. Ahora, ¿cómo ha sido elegido el directorio actualmente? Y ya la SUNEDU ha querido, a pesar de que la ley, hasta donde nosotros entendemos, hemos aprobado la ley y ha sido publicada y al día siguiente tenía que cumplirse, y después viene y nos notifican en el Congreso esa orden judicial. Sin embargo, la SUNEDU ha seguido queriendo modificar su directorio en base a sus anteriores, es decir, en base a la anterior ley, cosa que nosotros lo hemos impedido, tratando siempre en lo correcto de mandar oficios indicando que ya no les compete modificar su directorio porque ya es momento de que tienen que modificar su directorio. Por lo tanto, creo que aquí sí, de alguna forma, hemos sido escuchados. También debo aclarar que existen universidades a las cuales personalmente, porque yo he sido presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte el año 2021 y 2022, personalmente he ido a las universidades que han cerrado la SUNEDU. He ido a Puno, a Moquegua, a Ancash, a todos. Y hay universidades realmente que no debieran haberla cerrado. Tienen un campus universitario, están bien implementadas, tienen los debidos docentes que tienen lo que les piden. Sin embargo, lo han hecho, pero eso lo han hecho con la intención del monopolio. Y debo decirlo,
que se han hasta distribuido el Perú con determinados monopolios para que ingresen en el sur unos, en el norte otros y en el centro o en Lima otros. Y eso no se puede permitir, bajo la fachada de la calidad educativa, bajo la fachada de esta SUNEDU que está prácticamente tomada por el Poder Ejecutivo, que gracias a Dios el ex dictador, señor Pedro Castillo, no supo ver lo que tenía ahí, porque si no se hubiera enquistado. Y eso ha sido mi intervención. Les agradezco y le digo al señor abogado que debe tener mejores calificativos con los del Congreso, porque nosotros, le guste o no le guste al señor, hemos sido elegidos por el pueblo, y el Poder Legislativo, le guste o no le guste, por más brillante que sea, tiene que acatar todas las normas y las leyes que salen del Congreso. Muchas gracias, señores doctores. Muchas gracias. Al abogado, al doctor Llanos. ¿Ah? Sí, usted ha defendido la constitucionalidad de la ley. ¿Usted cómo ve este aspecto de que se incorpore en la conformación de la SUNEDU representantes de las universidades públicas y privadas? ¿Usted encuentra que eso no tiene ningún problema constitucional? En principio, señor magistrado, permítame hacer una aclaración. Hace un momento se habló del auto notificado al Congreso respecto a su contenido, a los términos en que había sido expuesto. Al respecto, debo señalar que en el auto en el que se concede la actuación inmediata de la sentencia, en el punto resolutivo 2 se coloca: ordenar que la entidad demandada, Congreso de la República, proceda a suspender provisionalmente la aplicación de la modificatoria de los artículos número 1, 12, 15, 17, 20 y primera disposición complementaria final de la Ley 30.220, así como la aplicación de la Ley 31.520 bajo responsabilidad. Es precisamente a lo que se refería el doctor Blume y que fue contradicho por el abogado de la SUNEDU. A mi pregunta, por favor. Sí, cómo no, pero era necesario hacer esta aclaración. Perfecto. Vea, en el expediente 8/2017, en el que se trató precisamente sobre la imparcialidad objetiva del órgano que debía supervisar la calidad de la educación superior universitaria, se cuestionó la presencia de las universidades. ¿Por qué? Porque era una presencia exclusiva. Tanto en la NR como en CONAFU había una intervención exclusiva solo de las universidades, solo de las universidades. Posteriormente, el Tribunal Constitucional, cuando analizó la ley universitaria y en ella también existían representantes de universidades, no se cuestionó. Lo que se cuestiona, posición con la que yo estoy de acuerdo, es que la supervisión de la educación superior universitaria esté única y exclusivamente a cargo de universidades. Mi pregunta es concreta. Si se trata de supervisar la calidad de la educación, ¿por qué se justificaría que haya representantes, es decir, que actúan, ¿no?, por las universidades, ¿no? No son miembros elegidos o nominados, sino son representantes en el Consejo Directivo de las universidades. ¿No podría generar algún conflicto de interés a su modo de ver? Bueno, en principio... Si justamente se trata, dentro de las funciones de la SUNEDU, supervisar pues universidades públicas y privadas. ¿Por qué la necesidad de tener representantes, es decir, que actúan en nombre de las universidades públicas o privadas? Nuevamente, señor magistrado, por su intermedio, señor presidente, me remito a lo expuesto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En un consejo directivo en que la conformación no está... No, pero mi pregunta es, ¿genera o no generaría un conflicto de interés? ¿Usted qué opina?
Bueno, señor magistrado... O no quiere responder. Si no desea responder, no, es que en simplemente lo dejamos ahí, ¿no? No quisiera ponerme en supuestos que no conozco. Pero genera... No es que, mire, usted conoce la función pública. La función pública es al servicio de la nación. Eso lo dice la Constitución. No es al servicio de intereses privados, ¿no? Entonces, ¿puede generar eso un conflicto de interés o no puede generar un conflicto de interés? ¿Tiene relevancia constitucional o no tiene relevancia constitucional? Permítame ser reiterativo. Entonces, si es reiterativo, no necesitamos escucharlo. Muchas gracias por su respuesta. Permítame, señor procurador, quiero insistir no en lo que usted ha sido reiterativo y no ha señalado una posición, pero en la sentencia del Tribunal Constitucional, en la 017-2008, se habla en el punto 4b, declarar, bueno, el gorro es declarar que es obligatorio el Estado adoptar de inmediato medidas, etcétera, pero dice la creación de una superintendencia altamente especializada, objetivamente imparcial y supervisada eficientemente por el Estado. Esto lo está diciendo el Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Así es. Entonces, el que el Ministerio de Educación no sea órgano rector, ¿no está generando un problema con este pronunciamiento? No necesariamente, porque cuando justamente el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad de la ley universitaria en el año 2014, señaló que no resultaba inconstitucional que la SUNEDU estuviera adscrita al Ministerio de Educación, pero no necesariamente eso implica pues que tenga que estar adscrita al Ministerio de Educación, ¿no? Y para hablar de supervisión, supervisión se trata, dentro de la conformación del Consejo Directivo pues hay un representante del Ministerio de Educación. Claro, pero una cosa es que haya un representante del Ministerio de Educación y otra cosa es que el Ministerio de Educación o el Estado supervise a SUNEDU, ¿no? Porque claro, usted no nos ha respondido qué opina respecto a la existencia de regulados dentro del directorio regulatorio, del órgano regulador. Pero ahora yo le pregunto, y además tenemos la figura en que el Estado no está supervisando ni siquiera al órgano regulador, sino además es un miembro minoritario de ese órgano regulador. ¿A usted no ve un problema de conformidad con este criterio del Tribunal Constitucional? ¿No lo ve? Interesante, ¿no lo ve? No, pero permítame acotar algo. Hay que tener en consideración, señor magistrado, por su intermedio, señor presidente, que el Ministerio de Educación tiene entre sus funciones de competencia exclusiva la de regular y supervisar el aseguramiento de la calidad educativa, asumiendo la rectoría respecto a esta materia, ¿no? Y esto está de acuerdo a la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, o sea que eso ya está normado, ¿no? El Ministerio de Educación puede supervisar, no necesariamente porque la SUNEDU no está adscrita al Ministerio de Educación quiere decir que el Ministerio va a claudicar de esta función. Esto está en la Ley Orgánica, en la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación. No sé si eso, digamos, absuelve su duda. Digamos, me parece interesante, lo que está ocurriendo es que supuestamente el órgano rector, que en su opinión sobrevive como órgano rector, es a su vez miembro minoritario del Consejo Directivo. Es lo único que a mí me llama la reflexión, pero bueno, yo creo que ya entendí la posición. Muy bien. Magistrado Gustavo Gutiérrez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Para el abogado de la SUNEDU, bueno, en realidad el doctor Huerta está reemplazando al procurador de la SUNEDU. El procurador, creo que SUNEDU tiene un procurador, ¿no es correcto? Es que los procesos de inconstitucionalidad competencial de acción popular, el que representa el Ejecutivo es el procurador en materia pero también por la función. Usted es un jurista, doctor Huerta. Yo lo leo. Yo he leído sus artículos sobre el proceso de inconstitucionalidad. Y usted sabe que el proceso de inconstitucionalidad tiene diversas funciones. Una de ellas es la de pacificación, por ejemplo, y la de valoración. Y ciertamente, así como usted ha pedido la intervención, no hubiera sido importante que SUNEDU directamente esté presente en este ambiente, y varios de los abogados que han hecho una permanente campaña, diciéndolo de una buena forma, no de forma peyorativa, pero en favor de mantener
el modelo primigenio que hoy en día ha sido reformado por una ley del Congreso de la República. Pero bueno, lamentable, y ojalá esto no se extienda pues a los medios de comunicación, o en todo caso los medios de comunicación también deben ver lo que está ocurriendo en este colegiado, donde debieran haber venido precisamente a fundamentar sus posiciones. Pero concretamente ya yendo al tema, doctor, una cosa también previa que me preocupa mucho en realidad también en este caso, y es alegar el fraude procesal, que al final de cuentas también podríamos advertir, sin ir al tema de fondo todavía, que será materia de debate, que lo que ha hecho esa jueza podría ser un fraude procesal doblemente grave de lo que usted está alegando, porque una jueza que habilite un control previo de normas a través de un amparo y que pretenda cercenar una función del Poder Legislativo, ¿en qué parte del Código Procesal Constitucional se le habilita? Porque usted ha señalado, por ejemplo, dentro de su alocución, que lo que está ocurriendo aquí, por ejemplo, es que, y ese es otro tema adicional, ¿no?, que lo que habría hecho este juez es defender la jurisprudencia constitucional, ¿no?, y por eso admitió un amparo. ¿Qué parte del código se señala como una condición o como una habilitación para que a través de un amparo se pueda defender la jurisprudencia del tribunal y aplicar un control concreto, perdón, abstracto, y declarar la invalidez de una ley propiamente? O sea, es dogmáticamente, doctor. Doctor, con mucho gusto. Interesante la pregunta. A ver, yo creo que son dos situaciones distintas, ¿no? No voy a incidir en el tema de los congresistas, ya se ha evidenciado lo que ha pasado, pero en el caso del amparo, quisiera primero plantear un aspecto preliminar. De repente, el proceso se podría transformar en un proceso de control de la ley, en un proceso del control del amparo de lo que hace la jueza. Y esa no es la controversia que está aquí. Yo voy a responder igual la pregunta, pero quería hacer esa premisa. Aparte de ello, hay un proceso competencial en trámite del Congreso de la República contra el Poder Judicial, donde también la SUNEDO ha pedido intervenir como partícipe, y donde quizá el objeto central de controversia tenga mucho que ver. Esto me lleva también a pedir que al tribunal, al colegiado en su conjunto, la posibilidad de que ambos procesos puedan verse de manera paralela en el tiempo. Porque mucho de lo que estamos discutiendo aquí, en realidad, parecería ser del otro proceso, el proceso competencial. Ya yo no voy a pensar de que se ha buscado por diferentes vías ver cómo se cuestiona esta sentencia del Poder Judicial. No voy a llegar a ese extremo. No tengo elementos para mencionarlo. Lo otro que he mencionado es lo que he visto, ¿no? Impugno una norma por inconstitucional, pero estoy a favor de la norma. Es otra cosa diferente, objetiva y clara, como hemos visto acá. Lo demás es otro tema. Pero ya, yendo a ese otro aspecto, que no tiene que ver necesariamente, desde nuestro punto de vista, con la controversia de este caso, lo siguiente. ¿Cuántas veces hemos discutido en la academia cómo hacer para que se cumplan las sentencias del Tribunal Constitucional? En este Tribunal Constitucional trabajó un joven constitucionalista ya fallecido, José Miguel Rojas. Lo recordarán seguramente algunos que están aquí presentes. Hizo una tesis que tuve la oportunidad de asesorar, aunque como suele pasar con muchas tesis, en realidad el asesor ve cómo el tesista hace su trabajo y se deslumbra de la calidad del mismo. ¿Se acuerdan de la tesis La rebeldía del legislador? Una tesis muy importante en materia constitucional, donde justamente este joven profesional planteaba en su tesis algo que hemos discutido mucho en la academia: ¿qué hacer frente a la rebeldía del legislador? Término que por si acaso puede sonar muy duro, pero en el ámbito constitucional lo manejamos mucho. El defraude de la Constitución, lo manejamos en nivel constitucional a cada momento, forma parte del debate. Claro, cuando quizás no se está mucho en el ámbito constitucional puede sonar un poco más fuerte, pero fraude de la Constitución es un término muy utilizado, muy empleado. Igual, la rebeldía del legislador está en la academia, está en la doctrina, hay trabajos de investigación. ¿Qué hacer cuando el legislador busca ir en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? Ya no estoy llegando al nivel de preguntarnos qué hacemos cuando ex magistrados del tribunal en general,
no solo en este caso, sino en otros, buscan ir en contra también de la jurisprudencia del tribunal. Lo vimos en un caso reciente sobre el tema de la disolución del Congreso y de la vacancia presidencial. Exactamente el mismo debate. Entonces, al Tribunal Constitucional, y aquí estoy respondiendo, hay que defenderlo. Es el órgano de control de la Constitución. ¿Y cuándo el Tribunal Constitucional se ve afectado? Cuando no se cumplen sus sentencias, cuando no se cumplen sus fallos, incluyendo cuando el legislador dicta una norma en contra de lo que el tribunal haya señalado. No ha sido la única vez, ya ha pasado antes. Entonces, en el derecho constitucional buscamos resolver problemas constitucionales. ¿Hay problemas constitucionales concretos? Sí. ¿Cuáles? Situaciones donde el Congreso dicta normas en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lo acaba de decir el abogado ad honorem del Congreso, es magistrado del tribunal. Su objetivo es cambiar la jurisprudencia del tribunal. Lo ha mencionado el congresista Medina. Su objetivo es que se deje de lado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ese es el objetivo, en el fondo, de muchas cosas que se han planteado aquí. Entonces, ¿qué hacemos para garantizar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? ¿Esperamos a presentar, a que uno de los órganos legitimados presente una demanda de inconstitucionalidad? ¿Es el único camino? No. Recuerden, por ejemplo, cuando se creó la posibilidad, como precedente vinculante, la posibilidad de que incluso el tribunal conozca sentencias estimatorias, no denegatorias del Poder Judicial, sino estimatorias, que iban en contra de sus precedentes. Precedente que yo respeté, que compartí plenamente, lo explicaba mucho en clase. ¿O recuerdan, no recuerdan también cuando la OCMA sacaba comunicados diciendo respeten la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, respeten los precedentes del Tribunal Constitucional? ¿Por qué? Porque un problema concreto en el país es decisiones legislativas, incluso jurisdiccionales, que van en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ese es un problema. Frente a ese problema, vamos a ir al Código Procesal Constitucional para ver si nos habilita a poner esto en la Administración de Justicia para que lo resuelva. La respuesta no está en el Código Procesal Constitucional. Allí no está la respuesta. La respuesta está en el problema constitucional, en la invocación de los derechos, y aquí quisiera mencionarlo. Aquí lo que se ha mencionado, no es que se haya mencionado, no es que se haya alegado que se va en contra de la jurisprudencia del tribunal, se ha buscado en la demanda correspondiente que se presentó ante la SUNEDU señalar que hay un principio de cosa juzgada, artículo 139, numeral 2 de la Constitución y artículo 13 de la Constitución, que se ve afectado por la intención del Congreso de ir en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por eso, ojo, la demanda se presentó no contra la ley, se presentó contra el dictamen. Es decir, cuando ya el Congreso había manifestado su intención públicamente de ir en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué corresponde? Muchas veces nos dicen los procuradores, ¿qué hacemos? Tenemos que defender la Constitución. Y justamente la Procuraduría Pública de la SUNEDU tomó la iniciativa de presentar esta demanda ante el Poder Judicial y encontró acogida. Así funciona la justicia constitucional. E invocó un derecho, y ustedes saben que en el ámbito de los procesos constitucionales la defensa no es solamente subjetiva, individual, sino también puede ser objetiva. Hoy en día eso cada vez de manera más progresiva se viene empleando, se viene utilizando. Doctor Huerta. Y no necesariamente es algo que tengamos que ver si está o no permitido por el Vuelvo a apelar a código. su función de docente y constitucionalista, porque podemos decir muchas cosas de la prensa, pero usted sabe que el diseño constitucional es el control de las normas, no el control previo. Y aquí técnicamente lo que hay es un control previo, doctor. O sea, ¿cuál es el amparo? A usted no le gusta, me dice que no hay nada en el código. Prácticamente está reconociendo un tema sustancial, un deber de un procurador, no de usted, el de la SUNEDU, evidentemente, es tener que cumplir también y tomar en cuenta el marco regulatorio al respecto. No hay control normativo que hayamos nosotros escogido como otros países, que usted sabe que hay. Y ciertamente la tesis del ilustre, que en paz descanse, doctor Bernal, ciertamente pues hace una alegoría correctamente a tratar de hacer que haya una compatibilidad entre el legislador y justicia constitucional. Pero en este caso tenemos un modelo. O sea, ¿cómo lo que usted dice puedo estar de acuerdo doctrinariamente, pero positivamente, doctor? Magistrado Gutiérrez, usted sabe perfectamente que mi enfoque constitucional va de la mano de los principios del Estado constitucional y a donde las reglas o las normas tienen que adecuarse. Entonces, por eso cuando la protección de la Constitución no puede estar supeditada al marco normativo que puede ser permisivo
o restrictivo, porque lo que se busca es proteger la Constitución, y para eso los jueces tienen los elementos propios de los principios del Estado constitucional como para tomar una decisión al respecto. Pero inclusive el mismo Bernal, cuando hablaba esto de la rebeldía del legislador, yo le pregunto en este caso entonces, porque claro, yo sé que usted tiene una posición de principio, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si este tribunal cambia o le da otro sentido a la orientación que tuvo el anterior tribunal? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir, doctor, para el resto de procuradores que hoy en día tenemos? ¿Se van a declarar en rebeldía contra el Tribunal Constitucional también? ¿O no podemos cambiar nosotros el sentido que orientador que haya dado un anterior tribunal? En mi intervención inicial dije que lo que se espera de los tribunales, y yo traje como referencia la Corte Interamericana, porque es el modelo de Tribunal de Protección de Derechos, es el modelo, o sea, es lo que quisiéramos que hubiese en todo el país. La protección es hacia adelante, progresiva, no hacia atrás. Y los argumentos del Tribunal Constitucional, en diversos fallos, porque no solamente fue uno, han ratificado la importancia de, para proteger el derecho a la educación en calidad universitaria, contar con un órgano con las características que mencionó el magistrado Monteagudo, porque el tribunal ha identificado que esas son las características que garantizan esa supervisión de una calidad universitaria. Cambiar la jurisprudencia, pero hacia adelante, hacia fortalecer eso, no hacia retroceder, no hacia ir hacia atrás. O sea, no podría, por ejemplo, establecerse un sistema, si cambiamos también, si hacemos algunas reformas, o sea, el grado de autonomía o de desempeño funcional no radica más bien en la integridad de las personas y no necesariamente en el origen de donde provengan. O sea, no es un procurador un hombre íntegro que defiende los intereses del Estado más allá de si es amigo o no del ministro, o el tribunal fiscal, si depende del Ministerio de Economía. O sea, así se mide el grado de autonomía propiamente dicha. O sea, no estamos hablando de modelos. El modelo del actual Congreso puede ser malísimo, pero no se trata en todo caso de modelos propios que debe definir el legislador. O sea, es competencia de la Procuraduría, de la SUNEDU, rebelarse de esa manera como lo ha hecho, a través de un amparo, careciendo de una validez, sosteniéndose en principios, doctor, no en normas, sosteniendo en principios por la base de un amparo, desacatar una ley, en vez de que hubiera podido concurrir a este tribunal y pedir formalmente que se mantenga la jurisprudencia y se declare inconstitucional esa ley. O sea, esa es la forma como debemos articular en el Estado. El punto es que el legislador tiene que respetar la jurisprudencia del tribunal. Ese es el tema. Si el legislador, como ha venido ocurriendo en diferentes espacios, y hemos interpuesto demandas respecto a eso, no respeta la jurisprudencia del tribunal, señor magistrado, no tiene sentido el Tribunal Constitucional. Por eso este caso es tan importante y por eso pedimos que se tome su tiempo para resolverlo. Repito, si el legislador va en contra de la jurisprudencia del tribunal, el tribunal está cediendo a su función de órgano de control constitucional. Gracias, magistrado. Me gustaría también al doctor Blume, que está aquí presente, que en realidad, claro, una norma como esta y todos estos temas merecen un amplio debate, ¿no? Un amplio debate y sobre todo participativo. Pero no podemos dejar de sustraernos a lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Se ha venido ocurriendo que hay un cuerpo de funcionarios, en SUNEDU y el Poder Judicial, que finalmente trastocan un ordenamiento jurídico. O sea, en todo caso, el doctor Blume, que ha sido presidente del tribunal, le quisiera preguntar si que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha admitido la posibilidad del control previo de normas, porque en este caso hay un control previo de una norma, ¿no? Cuando era un dictamen, se cuestionó su validez, ¿no? Y por tanto se ha suspendido esta norma a través de un amparo, ¿no? Cuando quizás yo esté equivocado, ¿no? Pero todo lo que he leído yo, e inclusive del doctor Huerta, que tiene un blog magnífico sobre derechos fundamentales, es que el amparo inaplica un caso concreto, ¿no? Pero en este caso hay una inaplicación general, o sea, intento buscar algún tipo de justificación. Me agradaría mucho escucharlo, doctor Blum. Muchas gracias, señor magistrado. Le agradezco la pregunta y felicito a mi ilustre colega, el doctor Huerta, por ese ejercicio académico tan esforzado que hace para defender una tesis que, con todo respeto,
creo que es inconsistente. Lamentablemente, en este caso, es inconsistente y le toca defender una inconsistencia. Pero obviamente no hay ningún antecedente sobre el control previo, y acá lo que ha ocurrido es que se ha desnaturalizado un amparo, para lograr un objetivo impropio, que es detener el trámite de una ley, y lo que ocurre es que cuando se dicta la sentencia ya la ley se había aprobado y se había publicado. Entonces, frente a ese hecho, a lo que se recurre es a un pedido de ejecución inmediata que le ordena al Congreso un imposible. Le dice, inaplique, suspenda usted, le dice casi literalmente, suspenda usted los efectos de la aplicación de esta ley. Y asida o cogida o agarrada de esa argumentación, la SUNEDU empieza a disparar oficios y documentos para incumplir la ley. Y esto, más allá de las personas, yo creo que es lamentable y penoso en un país como el nuestro, donde estamos tratando de construir un Estado constitucional. Qué mal ejemplo, qué horrible ejemplo le da al país la SUNEDU. Ahora, se sostiene la tesis de que, bueno, hay que respetar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, eso nadie lo discute, pero hay que medir esa jurisprudencia, a qué se refiere, qué alcances tiene, en qué circunstancias, qué casos, etcétera. Porque, como lo dice el propio Código Procesal Constitucional, inclusive los precedentes que van más allá de la jurisprudencia, porque técnicamente la jurisprudencia es la reiteración de un criterio interpretativo dado a través de varios fallos que crean un criterio, pero el precedente es la creación de una norma jurisprudencialmente con efecto vinculante, indiscutible. Ese precedente se puede modificar, Entonces acá la tesis de que esto es jurisprudencia del tribunal y entonces estamos frente a una situación inmodificable que inclusive prohíbe al Congreso de la República dictar una ley para modificar, me parece a mí que es un argumento demasiado, digamos, elástico, por decirlo de alguna manera, elástico dentro de este relativismo que estamos lamentablemente practicando en el país y que yo he criticado inclusive públicamente tanto, y que lleva pues a manejar los conceptos como un chicle. Y entonces, bueno, como es jurisprudencia del tribunal, ya el Congreso pierde su competencia de legislar, una cosa realmente absurda. Es más, este colegiado, con un criterio para mí totalmente justo, apenas entró, corrigió un precedente que era pues nefasto para los justiciables, el caso de la sentencia interlocutoria. Apenas entraron, rectificaron aquello por lo cual yo luché 8 años y mis 13.000 o más votos demuestran cuál fue mi posición discrepante. Yo era uno solo frente a un colegiado que no permitía que los justiciables pudieran defenderse, ir a una audiencia, argumentar. Pero con la tesis del doctor, el precedente de la sentencia interlocutoria, bueno, eso era palabra de Dios, inmodificable. Pero si un colegiado es humano, somos falibles por naturaleza los humanos, por eso podemos cambiar, podemos rectificar. Entonces el hecho de que el tribunal haya declarado constitucional la ley universitaria tampoco significa que esa palabra del tribunal sea pues una palabra que esté en un epitafio bíblico. Y desde mi punto de vista, con todo respeto, en esa sentencia se incurrió en graves inconstitucionalidades, porque se violó la Constitución flagrantemente y se permitió una violación al afectar la autonomía que tanto había costado construir en el Perú. Leamos a Enrique Bernales, hay un artículo hermoso sobre toda la gesta que se tuvo que seguir para que las universidades adquirieran autonomía, y esa autonomía fue tirada al tacho. ¿Por qué? Porque en el Congreso de la República un congresista que no era pedagogo ni docente, sino más bien venía de las Fuerzas Armadas, cogió la bandera de la reforma constitucional y lo que ha hecho es una reforma que sojuzga a las universidades y las coloca como apéndices de un organismo central. Y yo lo digo en mi voto. Y eso está traducido en el cúmulo de arbitrariedades que comete la SUNEDU. Porque allí donde concentramos poder,
concentramos la posibilidad de abuso y de exceso de poder, que eso es lo que ha estado ocurriendo. Y aclaro para terminar lo siguiente, sobre la representación que tienen las universidades en esta nueva conformación de la SUNEDU. No es que cada universidad lleva un representante, es que ese representante es elegido por todas las universidades. Y está bien que sea así, si las universidades son las que promueven el proceso educativo y lo llevan a la práctica. Entonces, yo me pregunto, ¿cuáles son las inconstitucionalidades de esta ley? En el fondo no hay ninguna inconstitucionalidad. La ley es perfectamente constitucional, pero lo que se quiere, y no nos tapemos los ojos con una venda, lo que se quiere es mantener un régimen de poder y seguir manipulando desde el centro a las universidades, sobre todo a las universidades públicas, porque es muy penoso. Si una universidad pública requiere hacer un gasto por el más ínfimo que sea, tiene que pedirle permiso al Ministerio de Educación y luego tiene que pedirle permiso a la SUNEDU. ¿Eso es autonomía? Eso es autonomía, y con esto termino, en los términos del artículo 18, que tanto costó consagrar, que dice: cada autonomía es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Eso dice la Constitución, nos guste o no nos guste. Y dice además, las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. Eso es lo que dice la Constitución, y eso es lo que el Tribunal Constitucional tiene que hacer respetar. Tiene que hacer respetar. Y el anterior colegiado no hizo respetar, porque minimizó este concepto, lo relativizó y lo esclavizó al gobierno central. Y eso atenta contra la Constitución. Muy bien, muchas gracias. Vista la causa, queda el voto.